Odiadas por muchos y amadas por otros, las IPAs son sin duda uno de los estilos más icónicos y discutidos del mundo cervecero. Si alguna vez has probado una cerveza especialmente amarga y punzante, lo más probable es que fuera una IPA. Pero ¿de dónde viene este estilo? ¿Por qué hay tantas versiones diferentes? ¿Cuál es la más adecuada para ti? Tengo una misión muy difícil y muy complicada, pero he intentado condensar toda la información que hay de este estilo y te la voy a dar en una guía rápida y sencilla sobre las IPAs. Del modo más simple posible vas a conocer su origen, cómo han evolucionado, por qué hay tantos tipos diferentes y, lo más importante, cómo elegir la que mejor se adapte a tus gustos personales. Hoy en día existen más de 120 estilos de cerveza oficiales. Entre esto y todas las palabras raras que se usan en este mundillo, es normal sentirse perdido entre tanta variedad y terminología. Por eso en esta serie te voy a explicar los estilos más populares de forma clara y sencilla, para que sepas qué esperar de cada uno y te animes a descubrir nuevos sabores sin miedo. Bienvenido al mejor canal cervecero. Todo comenzó en la Inglaterra del siglo XVIII, cuando el Imperio Británico estaba en plena expansión. Los soldados y funcionarios ingleses destinados en la India, fieles a sus buenas costumbres, querían seguir bebiendo cerveza, pero había un pequeño problema. El viaje en barco podía llegar a durar unos 6 meses y la cerveza que les mandaban obviamente se estropeaba antes de llegar. Así fue hasta que George Hodgson, un cervecero londinense, tuvo una idea brillante allá por el 1780. Si aumentaba la cantidad de lúpulo, que era un conservante natural, y subía un poco el nivel de alcohol, que es otro conservante, quizás la cerveza podría sobrevivir al viaje, ¿no? A ver, no fue el primero en darse cuenta de eso, porque eran aspectos que ya se conocían de antes, pero digamos que sí fue el más listo y el que supo aprovecharlo comercialmente. De todos modos, fue así como nacieron lo que hoy conocemos como India Pale Ale. India porque mandaban cervezas a la India, no tiene mucho más misterio. Pale significa pálida en inglés, hace referencia a la malta pálida que se usaba para hacer este tipo de cervezas, y que era lo que la diferenciaba de las cervezas más tradicionales de la época, como eran las porters o las stouts, que eran más oscuras. Ale es un tipo de fermentación. Las ales son cervezas de alta fermentación que fermentan a temperaturas más elevadas y suelen tener más cuerpo, más sabor frutal y más complejidad que las cervezas lagers o de baja fermentación. Así que Indian Pale Ale se podría traducir en algo así como cerveza de alta fermentación, de color claro y originalmente destinada a la India. Pero ahora vamos a dar un salto en el tiempo. En los años 70 y 80 del siglo XX ocurrió algo muy interesante en los Estados Unidos. Mientras en España estábamos saliendo de la dictadura y bailando con Mecano, al otro lado del charco un puñado de cerveceros aficionados empezaron a experimentar con lúpulos americanos que tenían características un poco diferentes a los europeos. Eran más cítricos, resinosos y con aromas a frutas tropicales. Fritz Maytag, el propietario de Anchor Brewing, fue uno de los pioneros en lanzar la Liberty Ale en 1975, considerada por muchos la primera IPA moderna. Luego vino Sierra Nevada en 1980 con su Pale Ale, que aunque técnicamente no era una IPA, sentó las bases de lo que vendría después, porque el verdadero boom de las IPAs llegó en los años 90 con el estallido de la revolución craft americana. Hay que entender una cosa muy importante. En aquella época, sobre todo en Estados Unidos, el mundo estaba inundado de lagers industriales, rubias, claras y con pocos matices y variedades. Es por eso que empezó a cultivarse una especie de guerra contra las grandes corporaciones que inundaban el país con ese tipo de cerveza. Los cerveceros caseros, hartos de beber siempre lo mismo y de sentir que se estaba perdiendo la auténtica esencia de la cerveza, iniciaron una auténtica revolución en contra de estas corporaciones y sus productos. Así que desde sus propios garajes empezaron a experimentar con estilos más antiguos, a recuperar recetas olvidadas y a darle muchísimo protagonismo a los ingredientes. De este modo dieron pie a una auténtica revolución que acabó usando las IPAs como punta de lanza y las pusieron en el centro de todo, ya que era una buena manera que les permitía diferenciarse totalmente de las grandes corporaciones. Este hecho marcó un antes y un después en la historia de la cerveza a nivel global, ya que este fue el pistoletazo de salida del movimiento craft que cambió por completo el panorama cervecero a nivel mundial. Y la verdad es que si hoy tenemos tanta variedad de cervezas en el supermercado, en los bares o en los festivales, es gracias al movimiento craft americano. Gracias a estos cerveceros que se rebelaron contra lo estándar, que se metieron en sus garajes a experimentar y que se arriesgaron con sabores diferentes cuando nadie más lo hacía. Ellos recuperaron los estilos olvidados, inventaron otros nuevos y sobre todo nos devolvieron la emoción de probar una cerveza que no sabíamos a lo que iba a saber. Sin embargo, al comienzo de todo, cuando esta fiebre de las IPAs y el movimiento craft llegó a Europa, allá por los años 2000 más o menos, no todo el mundo lo recibió con los brazos abiertos. Muchos cerveceros tradicionales europeos acostumbrados a estilos más equilibrados y sobrios veían aquellas cervezas americanas como algo muy extremo. Eran demasiado amargas, demasiado cítricas y demasiado tropicales. Algunos incluso decían que eso ya no era cerveza, que les parecía más un zumo de frutas con gas. Y claro, desde su punto de vista tenía mucho sentido. Estaban acostumbrados a lagers limpias, belgas complejas o ales británicas más sutiles, no a las explosiones de mango, maracuyá y pino en la nariz. Pero bueno, poco a poco al final incluso los más escépticos empezaron a experimentar. Cerveceras históricas y nuevas microcervecerías encontraron formas de reinterpretar el estilo, adaptando
adaptándolo al paladar local o directamente adoptando su carácter rebelde como bandera. Así que sí, al principio hubo rechazo, sorpresa y muchas cejas levantadas, pero con el tiempo las IPAs terminaron ganándose un lugar en las barras europeas. Y aquí es donde llegamos a la parte donde mucha gente se pierde, porque una cosa es entender qué es una IPA y otra muy distinta es enfrentarte a una carta con 10 tipos diferentes. Voy a intentar poner un poquito de orden en este caos. Hay muchos estilos y se pueden clasificar de muchas maneras, pero yo he escogido los que creo que son más comunes y populares y te los he ordenado de menor a mayor intensidad. Spoiler, no voy a dar ejemplos de marcas concretas porque no creo que sea el objetivo principal de este vídeo. La cosa es que aprendas a diferenciar y detectar los estilos que pueden ser más afines a tus gustos personales. Hay miles de cervezas ahí fuera que hacen un trabajo excelente. Creo que con que sepas el estilo que quieres tienes más que suficiente para tener por dónde empezar. Dicho esto, la primera es la Session IPA. Estas cervezas están diseñadas para cuando te apetece beberte varias pero sin acabar guiñando un ojo. Tienen un porcentaje de alcohol más reducido, normalmente entre el 3,5 y el 5%. También mantienen los aromas de lúpulo pero con menos intensidad. Tienen un cuerpo ligero y refrescante y un amargor moderado. Es como cuando pides la versión para todos los días de tu plato favorito. No quieres renunciar al sabor pero está adaptado para no ser tan contundente y que no te canse rápido. Luego tenemos las New England IPA o Hazy IPA. Este estilo representa la revolución más reciente que empezó alrededor del 2010 en la costa este de Estados Unidos y de la cual mucha gente ya está bastante cansada porque inundan las estanterías y pizarras de las cervecerías especializadas. Las IPAs son turbias como un zumo de naranja natural, jugosas con aromas a frutas tropicales como mango, maracuyá o piña. Son mucho menos amargas que las IPAs originales, tienen mucho más cuerpo y una textura muy cremosa y el alcohol suele estar entre el 6 y el 8% generalmente. Este estilo supuso un punto de inflexión muy fuerte porque consigue extraer todos los sabores y aromas del lúpulo pero sin ese amargor tan agresivo. La realidad es que hoy en día es el estilo más popular de todos y que por un lado, debido a su fama mundial y que ha acaparado casi todo el protagonismo, causa mucho rechazo por parte del público cervecero tradicional, mientras que por otro, debido a su aspecto y sabor más parecido a un zumo tropical que a una cerveza, supone la puerta de entrada a este mundillo para muchas personas. La West Coast IPA es lo que muchos consideran la IPA clásica americana. Nació en la costa oeste de Estados Unidos y se caracteriza por un amargor pronunciado pero limpio. Un aroma intenso a frutas cítricas como el pomelo o la naranja, pino y resina. Un color que va desde dorado claro hasta ámbar, un cuerpo medio ligero con final seco y un porcentaje de alcohol que va entre el 6 y el 7% normalmente. Es directa, sin floritura, con un amargor muy resinoso, punzante y persistente. Si no toleras mucho el amargo, quizás al principio debas alejarte un poco de estas. Luego tenemos las doble IPA. Aquí es donde los cerveceros dijeron, ¿y si le ponemos el doble de todo? El porcentaje de alcohol se eleva entre el 8 y el 10% más o menos. El amargor sigue siendo intenso pero está muy bien equilibrado con la malta. Los aromas y sabores son muy potentes y contundentes, con un cuerpo medio alto. La verdad es que su contundencia y su presencia en boca las hacen perfectas para un público que busca subir el nivel. En mi opinión son birras poco recomendadas para un público amateur en este mundillo, pero bueno, que nunca se sabe. Igual pruebas una y tienes un flechazo a primera vista. Entre todas sus variantes, establecer un perfil sensorial concreto es muy chungo, pero vamos a intentar diseccionar las IPAs como si fuéramos científicos cerveceros por un momento. El color puede variar desde dorado pálido hasta ámbar rojizo, con valores EBC entre 10 y 30, aunque esto lo digo dejando fuera las Black IPA, que a primera vista se podrían confundir perfectamente con una Porter o una Stout. En cuanto al alcohol, también tenemos un rango muy amplio. Puede ir desde el 4,5% de la Session IPA hasta el 8 o 10% de las más potentes. En cuanto al amargor, el rango aquí ya es enorme. Puede ir desde 40 IBUs en las más flojitas hasta superar el 70 en las más extremas. La carbonatación suele ser media a media alta, lo que ayuda bastante a resaltar los aromas. Y también tienen un cuerpo que va desde ligero, sobre todo en las Session, hasta medio alto como puede ser en las IPAs. Para que te hagas una idea, una Mount clásica tiene unos 20 o 25 IBUs y una IPA estándar puede llegar a duplicar fácilmente ese nivel de amargor. Pero recuerda también que la percepción del amargor es muy subjetiva y varía enormemente entre cada uno de nosotros. Es por eso que a algunos 60 IBUs les puede parecer insoportable, mientras que otros solo piensan en pedir más y más. Si ya nos vamos a los aromas en nariz, es donde las IPAs realmente brillan. Los matices que vas a encontrar dependen un montón del tipo de lúpulo que se haya utilizado en la elaboración. Puedes encontrar cosas de todo tipo, como notas cítricas con aromas a pomelo o mandarina, matices resinosos con toques de pino y eucalipto, aromas florales a flores blancas y hierbas, o auténticas fiestas tropicales de mango, maracuyá y piña. El lúpulo es a la cerveza lo que las especias a la cocina. Los maestros cerveceros suelen mezclar varios tipos de lúpulo para
conseguir la receta que a ellos les gusta más. Igual que los chefs combinan especias únicas para conseguir platos únicos, los fabricantes tienen absoluta libertad para combinar los ingredientes como les da la gana. Y cuando la cerveza toca tu paladar, ¿qué puedes esperar? Pues en primer lugar el amargor. Es la característica definitoria, pero varía enormemente. Las West Coast suelen tener un amargor más punzante y persistente, mientras que las NEIPA lo tienen más redondeado. Dulzor. La malta aporta un contrapunto dulce que equilibra muy bien el amargor. Luego tenemos el equilibrio, que es el factor clave. Una buena IPA debe tener un equilibrio entre el amargor del lúpulo y el dulzor de la malta. Es como una buena relación. Ambas partes deben complementarse y no anularse. Esto es la teoría, pero en realidad es cierto que muchos productores juegan a decantarse por el contrapunto amargo tan perseguido por muchas personas. La sensación en boca puede ser desde seca y crujiente como las West Coast hasta cremosas y aterciopeladas como las NEIPA. El retrogusto puede ser largo, persistente y generalmente con un amargor que se mantiene. Para que te orientes un poco, puedes pensar en las IPAs como en los cafés. Hay personas que prefieren un espresso corto e intenso como una West Coast, mientras otros disfrutan más de un café con leche cremoso como una NEIPA. Ninguno es mejor que otro, son experiencias diferentes. Si estás empezando en este mundo, te recomendaría probar primero una sesión IPA. Si tienes algo de experiencia con cervezas aromáticas, pruébate una NEIPA que tiene todos los aromas pero con un amargor más amable. Y si ya eres un valiente amante del amargor, lánzate directo a por una West Coast clásica. Para los que ya están más iniciados y buscan sensaciones más intensas, las doble IPA ofrecen una experiencia más contundente, pero ojo, son traicioneras por su alto contenido alcohólico que a veces pasa desapercibido entre tanto sabor. Ya sé que se me han quedado muchas cosas en el tintero, que son muchos conceptos y que se podrían matizar muchos aspectos, pero el objetivo era darte una guía rápida y sencilla para ayudarte a comprender el universo tan popular y confuso de las IPA, y creo que en la medida de lo posible lo hemos conseguido. Si te ha servido y sobre todo si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios cuál es tu estilo de IPA preferido o si no las puedes ver ni en pintura. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y más cerveza.